tu andar diario. Levítico, capítulos 8, 9 y 10. Capítulo 8. La investidura de los primeros sacerdotes. Consagración de Aarón y sus hijos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: toma a Aarón y a sus hijos, y toma además las ropas sacerdotales, el aceite de consagrar, el becerro que santifica por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Luego hizo Moisés que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Después les puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con la capa. Luego le puso encima el efod y se lo ajustó bien con la misma cinta del efod. Luego le puso encima el pectoral, y en el pectoral puso el urim y el tumim. Luego le puso el turbante en la cabeza, y sobre él, por la parte de enfrente, colocó la placa de oro que lo consagraba como sacerdote, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de consagrar y lo derramó sobre el santuario y sobre todo lo que allí había dentro, y así lo consagró. En el mismo aceite roció el altar 7 veces, y lo derramó sobre el altar y sobre todos sus utensilios, y también sobre la palangana y su base para consagrar. Y así los dejó consagrados. Luego derramó Moisés sobre la cabeza de Aarón el aceite de consagrar, para consagrarlo como sacerdote. Hizo también que los hijos de Aarón se acercaran, y los vistió con las túnicas. Les ajustó los cinturones y les puso los turbantes, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés mandó traer el becerro que se sacrificaba por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces Moisés lo degolló, y tomaron sangre con sus dedos y lo untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo, y la sangre restante la derramó al pie del altar. Así el altar quedó consagrado para obtener allí el perdón de los pecados. Después Moisés tomó toda la grasa que cubría las vísceras, la parte grasosa que está sobre el hígado y los 2 riñones con grasa, y lo quemó todo sobre el altar. Pero el resto del becerro, es decir, a su piel, carne y desechos, desprendió fuego fuera del campamento, tal como el Señor lo había ordenado. Moisés hizo que se acercaran al carnero que se ofrece en holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Luego Moisés lo degolló y roció con la sangre de los costados del altar. Cortó el carnero en pedazos y quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Luego lavó con agua las vísceras y las piernas del carnero, y lo quemó todo en el altar, como holocausto, como ofrenda de aroma agradable al Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés hizo que trajeran el otro carnero, el de la ceremonia de consagración, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Después Moisés lo degolló, tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en la parte inferior de la oreja derecha,
en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego hizo que se acercaran los hijos de Aarón y también les untó sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Después roció con la grasa los costados del altar. Luego Moisés tomó la grasa, la cola, toda la grasa que cubre las vísceras, la parte grasosa que está sobre el hígado, los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho, el canastillo de los panes sin levadura que se ponen ante el Señor. Tomó Moisés una torta sin levadura, una torta amasada con aceite y una hojuela, y las puso junto a las grasas y el muslo derecho. Luego puso todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos para que hicieran ante el Señor el rito de presentación. Luego roció Moisés todo esto de manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto, como ofrenda de consagración de aroma agradable, ofrenda quemada en honor del Señor. Después Moisés tomó el pecho y celebró ante el Señor el rito de presentación. Esa parte del carnero de la consagración fue la que le tocó a Moisés, tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó luego Moisés un poco de aceite de consagrar y de la sangre que estaba sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sus hijos, así como sobre la ropa sacerdotal de todos ellos. Así consagró a Aarón y a sus hijos y la ropa sacerdotal de todos ellos. Después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo con el pan del canastillo de la consagración, tal como el Señor me lo ordenó cuando dijo: Aarón y sus hijos comerán esta carne. Quemen después la carne y el pan que sobren, y no se alejen de la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días, que es lo que dura el periodo de consagración. El Señor ha ordenado que el rito para el perdón de los pecados cometidos por ustedes se haga tal como se ha hecho hoy. Por lo tanto, ustedes deberán quedarse ahí día y noche a la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días. Respeten la orden del Señor y no morirán, pues esa es la orden que recibí. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 9. Aarón inicia su sacerdocio. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón: toma un becerro para el sacrificio por el pecado, y un carnero sin defecto para ofrecerlo en holocausto. Preséntalos ante el Señor. A los israelitas diles que tomen un chivo como sacrificio por el pecado, un becerro y un cordero que sean de 1 año y que no tengan ningún defecto, para ofrecerlos como holocausto, y un toro y un carnero para matarlo ante el Señor como sacrificio de reconciliación. Que traigan también una ofrenda de cereales amasada con aceite, porque el Señor se les va a manifestar hoy. Los israelitas llevaron hasta delante de la tienda del encuentro lo que Moisés había ordenado, y toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Háganlo, y el Señor se manifestará a ustedes con gran esplendor.
Luego le dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y presenta tu sacrificio por el pecado, y el animal que vas a ofrecer en holocausto para el perdón de tus pecados y de los pecados de los israelitas. Presenta también la ofrenda de los israelitas para el perdón de tus pecados, tal como el Señor lo ha ordenado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro que ofrecía por sus pecados. Enseguida sus hijos le acercaron la sangre y Aarón, mojando sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó la sangre que restaba al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y la parte grasosa del hígado del animal sacrificado por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Aarón degolló también el animal que se ofrecía en el holocausto, y sus hijos le llevaron la sangre, y con ella roció Aarón los costados del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos cortados del animal que se ofrecían en holocausto, y Aarón los quemó sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas y las quemó en el altar, lo mismo que el animal entero. Aarón presentó también la ofrenda por los israelitas. Tomó el chivo, que era el sacrificio por los pecados del pueblo, y lo degolló, ofreciéndolo por el pecado como había hecho con la ofrenda anterior. Al presentar el animal que se ofrece en holocausto, lo hizo según lo establecido. Luego presentó la ofrenda de cereales, de la que tomó un puñado y lo quemó sobre el altar. Además, los holocaustos de la mañana. Aarón degolló también el toro y el carnero que los israelitas ofrecían como sacrificio de reconciliación. Sus hijos le entregaron la sangre, y él roció con ella los costados del altar. También le entregaron las grasas del toro y del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasosa del hígado. Y pusieron las grasas junto con los pechos. Entonces Aarón quemó las grasas en el altar, pero con los pechos y los muslos derechos solo celebró ante el Señor el rito de presentación, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Aarón levantó sus manos sobre los israelitas y los bendijo. Y después de haber presentado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de reconciliación, se retiró del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y al salir bendijeron a los israelitas. Entonces el Señor se manifestó con gran esplendor a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el animal que iba a ser quemado y las brasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los israelitas lanzaron gritos de alegría y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Después Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: a los que se acercaran a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria.
Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Eleazar, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan ustedes a sacar del santuario a sus parientes y llévenselos fuera del campamento. Ellos se acercaron y sus propias túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como lo había ordenado Moisés. Deberes y obligaciones de los sacerdotes. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se dejen suelto el pelo, ni se rasguen la ropa en señal de luto. No sea que ustedes mueran y que Dios descargue su enojo sobre la comunidad. Lo que sí deben lamentar sus hermanos de raza, todos los israelitas, es que el Señor haya tenido que provocar este incendio. No se alejen tampoco de la entrada de la tienda del encuentro, para que no mueran, pues ustedes han sido consagrados con el aceite del Señor. Y tal como Moisés lo ordenó, así lo hicieron. Además, el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Después Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón: tomen la ofrenda de cereales que ha quedado de las ofrendas quemadas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es una cosa santísima. Cómanla en un lugar sagrado, porque eso es lo que les ha tocado a ti y a tus hijos de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Esto es lo que se me ha ordenado. Y el pecho, que es la ofrenda especial, y el muslo, que es la contribución, los deberán comer en un lugar puro, tú y tus hijos e hijas, porque esa es la parte que les corresponde de los sacrificios de reconciliación de los israelitas. El muslo es la contribución y el pecho, que es la ofrenda especial, serán llevados ante el Señor y presentados como ofrenda especial, junto con las grasas que se ofrecen para ser quemadas. Esta parte será siempre tuya y de tus hijos, tal como el Señor lo ha ordenado. Entonces Moisés preguntó por el chivo que se sacrifica por el pecado, y se encontró con que ya lo habían quemado. Entonces se enojó con Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿por qué comieron el sacrificio por el pecado en un lugar sagrado? Es una cosa santísima, y el Señor se lo dio a ustedes para que ustedes carguen con la culpa de la comunidad y obtengan del Señor el perdón de sus pecados. Puesto que la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes tenían que haber comido el sacrificio en ese lugar sagrado, tal como yo lo había ordenado. Y Aarón le contestó: mira, hoy han presentado ellos ante el Señor sus sacrificios por el pecado y su holocausto, y a mí me han sucedido cosas como estas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio por el pecado, ¿le habría agradado al Señor? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho. Esta es palabra de Dios.